Hola, buenas tardes. Dios los continúe bendiciendo. Reciban una calurosa bienvenida en esta tarde tan bonita y tan especial aquí en la ciudad de Chiquinquirá. Mi nombre es Paola Matallana y me alegra darles la bienvenida a este tiempo de enseñanza bíblica y de reflexión en la presencia del Señor. Recuerde usted que esta es una a los padres o a los hijos a estar atentos a la palabra, a la enseñanza, sino que nos podamos reunir juntos, padres e hijos, familias, para recibir la instrucción y el consejo que viene de parte de Dios y que bendice grandemente nuestra vida. Yo te busco. Y sí, dispongamos nuestro corazón para buscarle. Yo te busco. Sí, Dios, que este sea el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Yo te busco. Recibe mi adoración, Señor. Adoración. Y vamos juntos allí en cada lugar a decírselo. Te necesito, Señor. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo, Señor. Te amo más que a mi ser. Y agradecemos primeramente a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra y de poder llegar a sus casas, a sus familias, y desde luego también a ustedes mil gracias por disponer de este tiempo, por acompañarnos, por unirse para buscar del Señor. Este es un tiempo con Dios y constantemente les recordaré que un principio en la vida espiritual es pasar tiempo con Dios. Si queremos conocerle, si queremos crecer en su camino, si queremos cada día parecernos más a Él, sí o sí vamos a tener que buscarle, apartar tiempo, estar con Él. Bendito es el nombre del Señor y espero que ya estén allí preparados, juntos en familia y con un corazón bien dispuesto, abierto para el consejo que el Señor nos quiere dar en esta tarde. La enseñanza de hoy la he titulado Años de Rebeldía. ¿Sí? Años de rebeldía. Y quiero pedirle que por favor me acompañe a abrir las escrituras en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Y dice la palabra del Señor así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En estas cortas palabras, en estos versículos, encontramos una pequeña parábola que escribió el rey Salomón, en el que el padre y la madre representan a Dios y sus caminos, mientras que el oyente representa la tendencia humana que tenemos de apartarnos y de rebelarnos de Dios en esos primeros años de nuestra existencia, en esos primeros años de nuestra vida. Y se aplica especialmente a las personas más jóvenes que llegan aproximadamente hasta los 30 años. Recuerde usted que la adolescencia y la juventud en este mundo post e hipermoderno se ha alargado. Ya usted encuentra adolescentes de 30 y hasta de 40 años. Pero préstele atención que en esta etapa de adolescencia, de juventud, algo que es tan común, tan característico en el ser humano como es la obstinación y la rebelión. Escuche esto, la obstinación y la rebelión empiezan a florecer en el carácter humano. Durante los primeros años de vida, durante estos años de adolescencia, de juventud, es el momento donde la mayoría de las personas sienten una poderosa inclinación a dejar de respetar a Dios, a dejar de tenerle en cuenta, a darle la espalda, a pensar que Dios no es importante y que ellos son su propio Dios y que ellos tienen el poder y la sabiduría de poder guiar su propia existencia. Y déjeme decirle que esa actitud se expresa especialmente en algún momento de la juventud, entre la adolescencia y aproximadamente sobre los 20 años. Claro que hace un momento lo decía, hoy en día los 20 se convierten en 30, 35 y hasta 40 años. Y recuerde, obstinación y rebeldía, algo que lamentablemente caracteriza la adolescencia, la juventud, poco y nada tiene que ver con la revolución hormonal de estas etapas de la adolescencia, sino que se trata, escúcheme, la obstinación y la rebeldía tiene que ver más con algo moral, con algo espiritual. De pronto usted lo sabe, otros no. Nosotros los seres humanos somos una raza caída. Allí cuando en el huerto del Edén, Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, tener en poco sus palabras, darle la espalda a Dios. Eso es la caída, hermano, y esa rebelión personal no tardará en manifestarse en cada ser humano. Es un deseo apremiante de que nos consideremos como los número uno, como los más importantes y que con qué facilidad tendemos a ofendernos cuando hay un valor espiritual y moral que quiere imponernos alguna limitación, alguna restricción. ¿Mm? Y aquí es importante señalar que no importa qué clase de educación hayamos recibido o los jóvenes o el adolescente esté recibiendo, no importa si es una educación estricta o permisiva, porque nada influye en el joven, en el adolescente. Cuando el joven ha sido educado o está siendo educado con una educación permisiva, pues se le está dando rienda suelta a la rebelión inherente que hace parte de nuestra naturaleza caída. Ojalá usted grabe esto. Es característica de la naturaleza humana la rebelión, la obstinación. Pero cuando el joven es educado con una educación estricta, la rebelión tendrá que luchar y forcejear para expresarse. Pero en ambos casos, sea educación estricta o una educación permisiva, la rebelión estará presente. Los jóvenes que se encuentran entre la adolescencia y los 20 años y algo más
necesitan aprender a conocerse, necesitan aprender a comprenderse a sí mismos y a estar preparados para ese impulso rebelde, para ese impulso obstinado que habrá de manifestarse en cada uno de nosotros. Y si no estamos preparados para ello, la vida nos engañará como a necios y nos mutilará moral y espiritualmente. Cuando empieza a aflorar esa rebeldía, cuando empieza a aflorar esa obstinación, necesitamos saber qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y no son las hormonas, no, no tiene que ver con eso. Es esa actividad inevitable de la naturaleza humana corrupta. ¿Mm? Cuando el niño, cuando el joven, cuando el adolescente empieza a ponerse rebelde, entonces pensamos que tiene que ver con las hormonas, con el ambiente, con la situación. No, eso tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Y a veces entonces lo llevamos al psicólogo y a veces lo llevamos al terapeuta a ver cómo los podemos ayudar. Pero recuerde usted, padre, esto es algo moral, esto es algo espiritual. Y usted y yo como padres debemos tomar muy en serio la oración que tenemos que hacer por ellos, que se conviertan, porque la solución a esa rebeldía, el remedio, el antídoto a esa rebeldía no es otro que un nuevo nacimiento, que una verdadera conversión, que una verdadera entrega a Cristo. Dios sabe que desde antes de tener mis hijas, yo le he pedido al Señor y aún le ruego que ellas se conviertan al Señor desde sus más tiernos años de vida, que ellas tengan un encuentro personal con el Señor, que ellas lo conozcan. Y esa debería ser también su oración. De pronto usted que tiene hijos adolescentes, que tiene hijos jóvenes y que ve que se han vuelto rebeldes, que se han vuelto obstinados. Ese es el consejo en esta tarde, de verdaderamente derramar nuestro corazón como padres, como madres, a clamar, a suplicar, que Dios haga una poderosa obra en estos hijos, en estas hijas. A los jóvenes les hablo, sean conscientes de que esa rebeldía, esa obstinación que está empezando a despertar o que ya ha llegado a unos niveles muy altos, no tiene que ver que porque su papá no le da la universidad, porque no puede acceder no sé a qué bien o a qué lujo. No, tiene que ver con la naturaleza caída que hay en su vida. Y recordará usted que cada uno de nosotros somos responsables de cómo reaccionamos. Hay hijos que le faltan el respeto a los papás y no es que mi papá ha sido un irresponsable, es que mi papá no me ha dado, es que mi papá no me ha ayudado, pero más que mi papá no me ha dado, más que mi papá no me ha ayudado, ¿sabe qué es? La rebeldía que hace parte de la naturaleza humana. Y usted recordará que Dios nos llamará un día a rendir cuentas de cada uno de nuestros pecados, de cada una de nuestras faltas. ¿Mm? Por eso no podemos caer en el error de pensar que esos impulsos, que esos deseos de ir en contracorriente, de no obedecer, de romper los límites, de hacer lo que bien nos parece, de empezar a llegar tarde, de no tener en cuenta a los padres, no es la expresión de una mente curiosa. No es parte no es que así son los jóvenes, los adolescentes, no. Esa obstinación, esa rebeldía provienen de un corazón humano, escúcheme esto, así es el corazón humano, rebelde, caído y corrupto. Y aquí quisiera contarles algo.
A mí siempre me llamó la atención tremendamente ese pasaje en las Escrituras, cuando aquella mujer que entra con un alabastro, con un vaso de perfume muy costoso y lo riega a los pies de Jesús y dice que con sus lágrimas y con sus cabellos enjugaba los pies y Jesús les habla a los que se escandalizan allí por lo que ella hacía y dice que al que más se le perdona, más ama. Y yo siempre creía, pero bueno, sí, pues yo no soy la persona más mala, pero no soy la persona más buena, pero tampoco soy la persona más mala. Y yo pensaba que como yo no era un asesino en serie, yo no había matado, yo no había hecho yo no sé qué cosas, yo pensaba hasta hace un tiempo que no, que Dios lo que a mí me había perdonado era muy poco hasta que un día viene la iluminación del Señor a través de su palabra y me hace comprender y me hace entender que a los ojos de Dios no hay buenos ni malos, que a los ojos de Dios todos somos pecadores, lo dice allá la palabra en Romanos, que no hay justo ni a un uno, que todos nos desviamos, que no hay quien busque a Dios, que nos hicimos terribles. Pero entre esos pecadores hay dos grupos, los que no se han querido arrepentir, los que no han querido obedecer al Señor y aquellos que por su gracia y por su misericordia hemos decidido colocar nuestra confianza en Cristo, en obedecerle. Y no hay buenos y malos, sino justos y malos. Y con eso vine a comprender que aunque Dios me guarde y me guardó de no ir a ser un asesino en serie o a cometer qué cosas, pues yo no era tan buena como me imaginaba. Y que lo que Dios me perdonó fue algo tan grande como aquellas personas por las que uno a veces se escandaliza por sus delitos, por sus pecados, por sus errores. Y eso les hablo también a los jóvenes, a los padres en esta tarde, porque pensamos que somos buenos, que no somos tan malos como los demás. Pero escúcheme, el corazón del ser humano, llámese quien se llame, tenga el estrato social que tenga, haya nacido en una cuna cristiana o no, su corazón por naturaleza humana es rebelde, caído y corrupto, que incita a la mente a pensar, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué debería contenerme? ¿Por qué debería respetar esto? ¿Por qué no puedo hacer lo que se me apetezca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando los hijos empiezan a crecer y de pronto empiezan ya a romper límites y los papás no hagas esto, mire que no te conviene, que aquello, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? ¿Mm? Y qué importante, creo que esta enseñanza nos lleva a esto, a que comprendamos cómo es la biología espiritual, cómo es que es el ser humano espiritualmente. Yo no sé si usted haya escuchado, seguramente que sí, que cierta marca de un vehículo, de un automóvil, sacó al mercado un modelo y era lo último, pero al pasar los días tuvieron que reconocer que ese modelo que prometía ser la sensación y lo último en vehículos tenía un defecto específico. Y que de pronto era algo de emisión de gases, la amortiguación, los frenos, en fin, usted que sabe más de autos. Y no era lo que se esperaba. Y muchos ya dicen, no, ese modelo, aunque es tan bonito, aunque aquello no es tan recomendable, porque tiene un defecto de fábrica. Y sabe que este ejemplo nos lleva a meditar en que todos los seres humanos tenemos un defecto de fábrica, un defecto específico. ¿Y sabe cuál es ese defecto? La rebeldía, la obstinación. Pero hay que resaltar algo aquí, que ese defecto no es culpa ni es responsabilidad del creador, sino de nosotros mismos. Porque dice en Eclesiastés, Dios creó al hombre bueno, pero el hombre se pervirtió. Dios creó en el Edén al hombre bueno, pero ¿qué decidió el hombre? Desobedecer, pervertirse. Y escúcheme, todos los seres humanos
tenemos ese defecto llamado rebeldía, llamado obstinación, que suele florecer, que suele aparecer con tanto ímpetu en esos años de la adolescencia y de la juventud, pero que también les recuerda a ustedes, padres, que no nos podemos confiar. Nosotros también debemos meditar, velar sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y si no, no iría la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Y cuántas veces como padre suele nuevamente como aflorar esa rebeldía, esa obstinación. Y recuerde usted, ese defecto no es por culpa del creador. Ese defecto lamentablemente fue la decisión que tomó el ser humano. Y mira que la mayoría de los hombres, de las mujeres así, no crean mucho en cosas de religión, ni en Dios, ni nada. A medida que van envejeciendo, empiezan a aceptar que los seres humanos por naturaleza son quejumbrosos, ambiciosos, rebeldes, codiciosos y lujuriosos. A veces uno habla con adultos que de jóvenes, de adolescentes fueron rebeldes y fueron terribles y fueron un dolor de cabeza y una tristeza al corazón de sus padres. Pero llegan a cierta edad y como que le bajan un poco. Y una vez decía un chico de estos, sí, pasó esos años de la rebeldía, pero en los cuales debemos velar, en los cuales debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? En esos años de adolescencia, en esos 12, 13, de ahí para adelante, en esos años de juventud, debemos mirar que esos deseos intensos y rebeldes, porque son deseos lo que empiezan a aflorar. Yo quiero tener, yo quiero ser, yo quiero tener un novio, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero. Y se vuelven esos deseos tan intensos, tan rebeldes. Y sabe que esos deseos lo único que buscan es una satisfacción terrenal terrible. Y esos deseos rebeldes, esos deseos intensos, como lo decía hace un momento, eso es defecto que tiene la humanidad. Es defecto de fábrica que tiene el ser humano. Y qué importante es aprender a conocernos a nosotros mismos. Y ese es el llamado a conocernos. Le hablo a los jóvenes, a los adolescentes. Sí, usted que decía, no, es que son las hormonas. No, eso no es las hormonas, es la rebeldía, es el defecto que tenemos. Y que debería esto llevarnos a humillarnos delante de Dios, de nuestro Creador, y decirle, Señor, ayúdanos. Yo no quiero ser un rebelde, yo no quiero ser un desobediente, yo no quiero ser de aquellos que quieren salirse con la suya, de buscar gratificación, de que satisfacer esos deseos sea una constante y algo fuerte en nosotros. Usted da cuenta cuántos niños tan juiciosos y llegan a ciertas edades y de joven, de adolescente, entonces empieza a escapar, se empieza a hacer cosas y en fin, porque se empieza a buscar un entretenimiento, a buscar placer. Y ojo, porque si hay un ídolo en la juventud y en la adolescencia, y no solamente en la juventud y en la adolescencia, sino hasta aún en la iglesia, es el ídolo del entretenimiento. A un joven algo que no sea entretenido no le llama la atención. Llámelo usted a ayudar en la casa. Como no es entretenido, no llama la atención. Pero mire que el corazón del joven está inclinado al entretenimiento, al placer, y escuche esto, y a buscar el visto bueno y la aprobación de los demás, como si eso fuera el todo o lo más importante de la vida. ¿Mm? Entretenimiento. Mamá, necesito el smartphone, necesito aquello, lo otro. Necesito el Xbox, necesito un teatro en casa, una cantidad de cosas. Buscamos, escúcheme, el joven, el adolescente busca el visto bueno, la aprobación de los demás. Pero esto no es lo más importante de nuestra vida. Todo esto es un proceso de rebelión que hay contra Dios, que hay contra los estándares de Dios.
Y sabe que Salomón en esta tarde nos llama al entendimiento, nos llama a la comprensión e insta especialmente a los jóvenes a que sean conscientes de la rebelión, de la rebeldía que hay dentro de ellos, que hay en sus corazones. Los llama a conocerse a sí mismos y a manejar esa fuerza tan terrible que es la rebeldía con la ayuda del Señor. Mire lo que dice Salomón, versículo 8, oye, dice Salomón, oye, y ojalá en esta tarde, joven, estés oyendo, no a esta servidora, sino a lo que Dios te quiere hablar. Oye. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y en tiempos de Salomón, la mayoría de las familias contaban con una pequeña parcela que producía sus propios alimentos. Y escúcheme esto, y cada familia tenía también su propio oficio. Ejemplo, el papá era carpintero y toda la familia, sus hijos seguramente se iban a ir por ese oficio. Que el padre era agricultor, seguramente que esa era la línea por la cual también se iban a dar sus hijos. Y esto es interesante porque al padre le correspondía enseñar a sus hijos a trabajar la granja y a transmitirle su oficio. Pero hoy muchos padres no han tomado esto en serio, que es el colegio, es la televisión, son los profesores los que tienen que enseñar, no. Y yo creo que esto que Dios ha hecho de confinarnos en casa, de hacer que estemos en familia, es para recordarnos principios eternos, principios que rigen este mundo, cosas que aún el pueblo de Dios, que aún los cristianos habían pasado por alto. En estos días decía mi esposo, ¿cómo podemos llamar este confinamiento una cárcel si estamos con nuestros seres queridos? Pero muchos dicen, y que ya se acabe. Esto es una cárcel, qué encierro tan terrible. Ah, me tocó con mi esposa, me tocó con mi esposo. Ah, esos chinos, ah, esos hijos, ah, qué cosa tan terrible. Cuando se supone que deberíamos estar agradecidos con Dios, de que estamos ahí con el cónyuge, de que estamos ahí con nuestros hijos, de que tal vez nunca, tal vez usted había tomado la escritura para, venga hijos, vamos a leerla, o para empezar a instruir, empezar a enseñar a sus hijos. Mire, el padre le enseñaba a cultivar la parcela y le transmitía el oficio. Todo hijo judío aprendía parte de lo académico del estudio, el oficio de sus padres. Si el padre hacía tamales, el hijo aprendía a hacer tamales. Si el padre, perdón, tenía ovejas y bueyes y ganado, el hijo también aprendía eso. Pero, ¿qué le estamos transmitiendo a los hijos, padres? En cierta ocasión escuché a una joven que fue muy maltratada en su infancia, en su adolescencia. Sus padres se separaron y los dejaron al cuidado de un familiar. Y allí esta persona sufrió abusos, abuso físico, abuso verbal y abuso sexual varias veces. Y usaba este término y decía, mis papás nos criaron como el que cría un cerdo. Y me sorprendía y le dije, ¿por qué? Digo, porque solo nos daban de comer. Pero ellos no se preocuparon por educarnos, por cuidarnos, por amarnos. Y yo creo que estar en casa, y no sabemos cuándo termine esto, es un llamado a los padres, a que la vida con los hijos no es solamente el dinero, no es solamente a darle, no es solamente a satisfacer sus deseos, sino a llenar su corazón. Yo tengo un versículo por lema y ha bendecido mi vida. Cuando la hija de Faraón le dice a la madre de Moisés, críame este hijo, que yo te pagaré. Y no le dice, cuídamelo, porque es que ni siquiera cuidarlos lo hacemos bien.
que llevamos al jardín, los dejamos todo el día allá, que dejémoslos con el vecino, con la vecina. No, no dice cuídamelo, dice críamelo. Y críamelo habla de tiempo, habla de pasar tiempo con ellos, habla de enseñarlos, habla de instruirlos. Y yo te lo pagaré. Ese era el oficio del padre en los tiempos de Salomón. Y sabe que en esta parábola Salomón nos insta a que le prestemos oído a la formación para la vida que nos proporciona la palabra de Dios. Sabe que si hay una fuente que sabe cómo debemos vivir, cómo debemos ser formados para la vida, en las escrituras, Salomón nos dice, oiga, tengan en cuenta, tomen muy en serio las reprensiones de Dios, porque lo que encontramos en su palabra, cómo Él nos forma para la vida, mire, eso no nos lo enseña el mejor maestro. Hoy en día se les dice coach, algo así, ¿sí? Coach, algo así. ¿Mm? No, hoy en día, aunque hablen bonito, aunque tengan principios, aunque hablen cosas que le gusta al oído, no igualarán para nada lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Y sabe que Salomón ruega también y dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Y es lo que Dios nos está hablando en esta tarde, jóvenes, Padre. Por un lado, de oír. Y dos, de no despreciar. ¿Sí? Dígalo, oír y no despreciar. Dice, no desprecies la dirección de tu madre. Y esto es una ilustración bien hermosa del trabajo que tenía la madre. Y la madre tenía que instruir a los niños en su regazo. Y escúcheme esto, le enseñaba los principios básicos, las leyes más elementales del bien y del mal. La madre era la que daba la primera enseñanza en cuestiones espirituales y que con los años de rebeldía, muchos jóvenes y adolescentes empiezan a despreciar. De seguramente niños se les dijo, no venimos del mono, no somos producto de la casualidad, Dios creó, Dios existe, Dios es real. Y cuántas cosas que la mamá en casa, que en la iglesia han aprendido. Ah, pero se llega a estos años de esta rebeldía de la que les estoy hablando y sabe que esos conceptos fundamentales, esas cosas fundamentales, empiezan a ser despreciadas, como dice aquí la palabra. Hechos básicos como que Dios existe, que Dios es santo, que necesitamos que nos perdone, que no somos animales como hoy nos hacen creer. No, el ser humano no es un animal. El ser humano es la criatura más elevada en la creación porque fue creado a imagen y semejanza de Dios y aparte estamos dotados de un alma inmortal. Esos principios fundamentales que nos enseñaron, que hay un cielo, que hay un día de juicio, que un día vamos a rendir cuentas, que Dios le ha entregado a la humanidad un conjunto de estándares, de normas morales inmutables que reflejan su naturaleza santa y que deben ser obedecidas. Este mundo, así como el universo, tiene leyes que lo rigen, que la ley de la gravedad, que la ley de la física, usted seguramente sabe más. También el mundo espiritual, el mundo moral está regido por leyes. ¿Por qué Dios dejó el matrimonio? ¿Por qué Dios creó la familia? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Será porque es un capricho de Dios? No, de ninguna manera. Porque para Dios es importante el matrimonio porque lo creó, porque trae orden, porque es una manera de proteger. ¿Usted se ha dado cuenta por qué hoy en día tanta criminalidad, tanta rebeldía en las sociedades? ¿Mm? Porque hoy en día los hijos no se tienen dentro del pacto del matrimonio. Y cuando se viola una de esas leyes morales, pues vemos el caos, vemos el desorden que actualmente tenemos.
Préstele atención, joven, adolescente. Debemos entender que tenemos una naturaleza rebelde y que si no tenemos cuidado va a imponerse, queriendo hacer que todos nuestros deseos se cumplan, a que obremos por nuestra cuenta, que hagamos lo que nos parece, hacernos pensar que eso que nos enseñaron de niño, esa primera educación, esa primera formación, ya nos hizo importante y que ya somos maduros porque fuimos a la universidad, que sabemos no sé cuántos idiomas y qué ridículo sería decir que creo en Dios. ¿Mm? Que esas primeras enseñanzas son tan rudimentales, se dice, en comparación a esas ideas tan sofisticadas que actualmente me han enseñado en la universidad o en la academia. Pero Salomón lo que nos está diciendo es no, aunque eso que nos enseñó la mamá de pequeños, esas primeras enseñanzas tan básicas, no han perdido la importancia, no dejan de ser fundamentales, no dejan de carecer de valor. Te recuerde que todos los seres humanos, lo que hacemos de recién nacidos después de que nos dan la palmadita, es empezar a respirar. Pero nadie, ningún ser humano piensa que porque empezó a respirar con una palmada tan básicamente lo va a dejar de hacer. Y eso es lo que Salomón nos está hablando en esta tarde, que no rechacemos, jóvenes, no rechacemos esos principios que nos fueron enseñados en la niñez, en la infancia, que recibimos como primera instancia, ya que son las herramientas básicas para la vida, ¿sí? De esos fundamentos que les hablé hace un momento. ¿Y sabe qué nos exhorta Salomón? A aferrarnos a esas verdades básicas acerca de Dios. Y queda esto reforzado con un ejemplo bien especial que da Salomón y dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo repito, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Y qué imagen es esta? ¿A qué se refería Salomón cuando dice que adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello? Es la imagen a un príncipe guerrero que retorna triunfalmente tras extender exitosamente su territorio. Y cuando él entraba a la capital del reino, escúcheme, él venía victorioso de haber extendido su territorio y llega a la capital del reino y recibe una guirnalda de victoria que es colgada a su cuello. Esa guirnalda encuadra su rostro y dirige la atención a esa parte tan distintiva y reconocible del ser humano como es el cuello. Y sabe que Salomón está invitando, o cuando este príncipe entraba así, era una invitación a que las multitudes congregadas que veían entrar ese desfile, a ese victorioso, a aclamarle como vencedor. Y eso es lo que hay detrás de este ejemplo que da Salomón, a que el que sepa guardarse, el que sepa oír, el que sepa tener presente y no menospreciar la palabra de Dios, es verdaderamente el vencedor, el que triunfa, el que es exitoso. ¿Qué nos está hablando la palabra? Que cuando las personas creen en el mensaje de Dios, ¿cuál es el mensaje de Dios? El evangelio de Jesucristo. Ese evangelio transforma la vida de las personas. No podemos decir que somos creyentes si nosotros, si en nosotros no ha habido un cambio, si en nosotros no ha habido una transformación. Es terrible ver gente engañada por años en las iglesias, diciendo tengo 20, 30 años de cristiano, pero son ni siquiera iguales, son peores que cuando entraron a la iglesia, rebeldes, obstinados, no han querido cambiar. Y el evangelio, sí o sí, tiene el poder para cambiarnos. Y la pregunta es, ¿te ha cambiado el evangelio?
¿Has abierto tu corazón? ¿Te has dispuesto para ello? ¿No eres el mismo? Porque no podemos decir que conocimos a Cristo, que nos rendimos a Él y seguir siendo los mismos. El Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar las vidas. Es lo único que verdaderamente nos transforma. ¿Qué hace el Evangelio cuando transforma nuestras vidas? Nos hace poseer un carácter distintivo. No podemos, somos diferentes. Somos amorosos, somos humildes, somos mansos. Ese es el carácter del cristiano. Amor. ¿Y sabe que en qué se refleja que nosotros somos personas que amamos? En que perdonamos. Si usted es una persona que sabe perdonar, sabe amar. ¿Tienes ese carácter? Amas, perdonas, eres humilde, eres manso. O como decía alguien, o eres una mala leche. ¿Mm? ¿Qué más hace el Evangelio de Jesucristo? Nos hace disfrutar de la presencia del Señor. De tal manera que los que nos ven, que los que nos contemplan, tienen que reconocer que somos diferentes. Y no se trata de que seamos mejores o buenos, se trata de que somos diferentes. El cristiano, el verdadero cristiano, jamás va a encajar en este mundo. Yo no sé si usted ha jugado Lego con sus hijos o armó todos, que son esas fichitas donde encajan y se hacen cosas tan bonitas. Pues el verdadero cristiano no encaja, es diferente. Su carácter es diferente, su forma de pensar es diferente, su forma de ver la vida es diferente. No podemos ser religiosos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un carácter que nos distinga. Tenemos que ser diferentes. Yo creo que si cada uno de nosotros los cristianos viviéramos como es, ya habíamos evangelizado nuestro alrededor. Porque la gente no se deja llevar tanto por lo bonito que hablamos, sino por lo que ve. ¿Y qué ven en nosotros? Ven algo diferente, ven un ejemplo diferente. O estamos igual de angustiados y de ansiosos y de inquietos, como tal vez mucha gente en el mundo está. O estamos confiados en Dios, que no sabemos para dónde irá esta arca, pero que Dios la está dirigiendo. Así que por favor le pido que incline su cabeza y le demos gracias al Señor en esta tarde. Démosle gracias por su palabra, que nos instruye, que trae luz. Yo sé que esta palabra bendice en esta tarde a muchos padres de jóvenes y de adolescentes. No solamente a los padres, sino bendice a los jóvenes. Porque viene a quitar, viene a derribar esa venda, esa mentira que el mundo, que el enemigo, que el sistema de valores de este mundo nos hace creer que esa rebeldía es parte de las hormonas, que es algo normal. No, esa rebeldía es el defecto de fábrica que nosotros tenemos y que debería llevarnos a humillarnos a la presencia de Dios y decirle: Dios, yo no quiero ser un rebelde, yo no quiero despreciar tu enseñanza, yo no quiero oír lo que el mundo, lo que el Satanás, lo que mi carne me dice. Yo quiero oír tu instrucción. Yo quiero verdaderamente volverme a ti, Señor. Señor, estos años de juventud, de adolescencia, donde lamentablemente muchos fracasan, donde lamentablemente muchos, Señor, caen en profundidades, donde la vida es arruinada, donde la vida es destruida, Señor. Señor, hoy me humillo delante de ti a decirte: Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y usted, Padre que está ahí, ore por sus hijos,
que Dios, lo que sean engendrados del Espíritu de Dios, que ellos puedan nacer de nuevo, que ellos verdaderamente se conviertan al Señor. Señor, te doy gracias en esta tarde por cada uno de estos jóvenes, de estas familias, de estos padres, Señor. Dice tu palabra que ella nunca vuelve vacía, que tú, Señor, la envías con un propósito, Señor, para limpiar, para, Señor, regar esos corazones, para hacerle producir fruto, Rey de la Gloria. Señor, gracias en esta tarde. Bendecimos estas familias, bendecimos, Señor, estos jóvenes para la gloria de tu nombre. Y sabe que quisiera contar mi testimonio. Regáleme en unos breves minutos. Seguro que tendremos mucho que hacer en casa, por supuesto, pero regáleme unos minutos. Yo conocí del Señor en esos años, como a los 14, 15 años, donde ya la carne y la rebeldía estaban empezando a ocupar un lugar fuerte, a manifestarse en mi vida. Pero sabe que el Señor se me atravesó ahí y por la pura misericordia del Señor me salvó y empecé a caminar. Y hoy tengo una clase de vida que nadie me hubiera podido dar, solamente Él. Y no me refiero quién sabe a qué lujos, a qué cosas, no. Dios me ha bendecido, me llamó al ministerio, me dio un esposo maravilloso, me ha dado una familia bien especial. Y seguramente que ha librado mi alma de angustias, de dolores. Y les hablo a los jóvenes, sí, sí se puede. Vamos, y si tiene que tomar tiempo allí, ir a su cuarto, a decirle, Dios, yo reconozco ese defecto de fábrica en mi corazón, pero te pido que me ayudes. Y quisiera en esta tarde leer un testimonio. Es de Carlos Toledo. Y preste atención a este testimonio. Le libró de ser un asesino, le sacó de la cárcel y de las drogas y hoy le sirve al Señor. Y nos escribe desde Tome, octava región de Chile. Gloria a Dios por estos medios. Carlos, te bendecimos. Nos alegra saber de ti. Gracias por compartir tu testimonio. Este es el poder del Evangelio. Librarlo de ser un asesino, de la cárcel, de las drogas, y que hoy sea un servidor del Señor. También piden oración por Esteban Devia, porque la soberbia y la rebeldía y la obstinación han empezado a florecer. Padre, y oramos y unas en esta tarde por la vida de Esteban y por la vida de cada adolescente, por la vida de cada joven, Señor, donde ha empezado a manifestarse esa rebeldía, esa obstinación, Señor, donde ha empezado a manifestarse, Señor, ese defecto de fábrica, oh Dios. Señor, a que puedan tener un encuentro personal contigo, a que puedan rendirse delante de ti, oh Dios, a que puedan saber que hay una cura, Señor, a que hay, Señor, libertad en ti, Rey de la Gloria. Señor, gracias por todo lo que haces en el bendito nombre de Jesús. Mis amados hermanos, me alegra saludarles. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón que estén ahí. Muchas gracias. Les esperamos, si Dios nos permite, el día de mañana a las 9:30. Recuerde que mañana es el día del Señor y el día para el Señor. 9:30. Ahí estaremos juntos alabando y exaltando a nuestro Dios por sus formidables obras, por sus grandes hechos. Y en las horas de la tarde, a las 5. Los amamos. Qué bendición. Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto.